Bueno, Gordo, tú me dices. Reverberación tuya. Pues tú arrancas, como siempre. Yo arranco, sí, pero campanazo. Pues tiré aquí, conseguí aquí como una pequeña biografía tuya. De la página del Senado. Tremenda. Yo espero que sea buena. Yo ni me acuerdo cuál es. Pero debe estar buena, yo creo que se la escribimos nosotros mismos. No sé, Exacto, no sí, estoy sí. seguro. Usted mismo le envió, ¿verdad? No la Por si manda, sí, no me acuerdo. Hay muchas por ahí dando vueltas. Tú me dices. No hay la gente, mira. Estamos nuevos. Arrancamos entonces. Va. Bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que sea que usted esté escuchando esto, es el momento perfecto. Hoy realmente es un día muy especial. Hoy es uno de los días que más emocionado estoy aquí, como si estuviera ahí un artista internacional sentado al lado de nosotros, que así lo considero en mi resumen de cosas famosas en mi mente. Junto a Nomar López, que en el último episodio no nos presentamos ni nos despedimos. Tú no estás ni sentado aquí en la despedida. Hoy tenemos un ingeniero de sonido. Con Brian, que estuvimos con Brian. Sí, hoy está Brian con nosotros, pero Brian hoy nos trae con él a nuestro gran invitado de la tarde-noche de hoy. Nomar, por favor. Bueno, pues nuestro invitado posee un bachillerato en Historia de la Universidad de Princeton, maestría y doctorado de la Universidad del Estado de Nueva York, lleva más de 30 años como profesor de literatura e investigador de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Ha estado muy activo en lucha a favor de la clase trabajadora, de la comunidad LGBT, de los derechos de las mujeres, de los inmigrantes, de los estudiantes y de la universidad. Fue candidato a la gobernación en el 2012 y en el 2016 por el Partido del Pueblo Trabajador. Actualmente es senador del Movimiento Victoria Ciudadana y es candidato esta vez por writing al Senado por acumulación. Y pues nada, le damos la bienvenida al senador Rafael Bernabe. Saludos. Saludos a ustedes y a todas las personas que estén viendo y escuchando. ¿Cómo estás, Bernabe? Todo muy bien. Cansado, pero contento, porque estamos en campaña y es muy intenso. Hoy estuvimos desde las 6 de la mañana en la calle sin parar, distribuyendo. Por la mañana estábamos en la esquina de la Chaldón y Plaza, la entrada allí de Plaza de las Américas, distribuyendo material de la Alianza. Después estuvimos en la Universidad de Puerto Rico, en lo mismo, distribuyendo allí a los estudiantes. Y después estuvimos en el pueblo de San Lorenzo, en un semáforo allá también distribuyendo. Y ahora estamos con ustedes. Y todo Puerto Rico. Y eso es así día tras día. Sí. De aquí hasta el 5 de noviembre. ¿Y cómo ha estado la gente? ¿Cómo te recibe? No, eso es lo mejor, como te dije, por eso es que uno está cansado, pero está bien contento porque todo lo que uno recibe en la calle es estímulo, expresiones de apoyo, expresiones de que sigamos adelante, de que esta vez vamos a ganar, de que estamos con ustedes, de que no se rindan, ¿verdad? Todo tipo de expresión de ese tipo siempre hay, ¿verdad? La persona que coge el material más fríamente, ¿verdad? No todo el mundo necesariamente, pero realmente hay muy poco rechazo para nada. Todo el mundo coge la literatura y positivo. Sí, súper positivo, súper positivo. Así que en ese sentido estamos muy contentos y evidentemente hay candidatos de la Alianza por todo Puerto Rico haciendo lo mismo que yo estoy haciendo y cuando yo hablo con los otros pues es lo mismo, ¿verdad? La impresión que tienen es la misma. Te iba a preguntar sobre eso mismo, ¿verdad? Ahora el contexto es distinto. En el 2020 pues el Movimiento Victoria Ciudadana corrió, ¿verdad? No es que hoy día estemos corriendo sin no como un partido, sino pues ahora está el elemento de la alianza. Sí. ¿Qué ha sido diferente a nivel de campaña? ¿Qué ha sido diferente en esta campaña versus la campaña del 2020? Mira, yo creo que lo más importante, la diferencia más grande no tiene que ver tanto con el MBC o con el PIB, tiene que ver con el hecho de la alianza, pero la diferencia más grande de esta campaña de 2024 es que en el pasado el PIB, el Movimiento de Victoria Ciudadana, el PPT, Partido del Pueblo Trabajador, todos participamos en las elecciones, pero realmente no teníamos la expectativa de que íbamos a ganar las elecciones, ¿verdad? Cuando yo fui candidato a la gobernación en el 2012, en el 2016, Juan Dalmau fue candidato a las elecciones en el 2012, yo corrí con él, o sea, éramos contrincantes en aquel momento, ahora estamos juntos en la alianza. Pues uno corría para llevar unas ideas, para llevar unas propuestas, para defender unas consignas, para educar al público sobre ciertas
ideas, ¿verdad? Pero uno sabía que no iba a ganar. Yo sabía que en 2012 yo sabía que el PPT no iba a ganar las elecciones ni yo iba a ganar la gobernación. Pero lo importante llevar al debate público unas ideas en defensa de la clase trabajadora, en defensa del ambiente, en defensa de los servicios públicos, en contra de la privatización. Todas esas cosas había que llevar ese mensaje y uno cumple con esa tarea. Y los mismos, los compañeros del PIB durante muchísimas décadas han participado en las elecciones, han levantado sus propuestas, sus ideas, sabiendo que el PIB no iba a ganar las elecciones. En el 2020 la cosa es distinta, en el 2024 la cosa es distinta. En el 2024 uno siente, uno sabe que estamos como siempre, llevando un mensaje, llevando unas propuestas, educando a la gente sobre qué es lo que nosotros pensamos, pero la diferencia es que esta vez sí podemos ganar, ¿verdad? Estamos convencidos de que eso es una posibilidad, no es una seguridad, porque en la vida nada es seguro, ¿verdad? Y si uno dice que estoy seguro que voy a ganar, ahí es que pierde, ¿verdad? El boxeador que se confía, ese es el que pierde. Así que, pero realmente uno siente que está en un momento histórico distinto, en que ese cambio que uno quiere puede empezar a ocurrir, ¿verdad? Yo siempre enfatizo empezar, porque no podemos pensar que como que ganamos las elecciones cambió todo, ¿verdad? Empieza el cambio. Ahora, empieza el trabajo. Y empieza el trabajo y sigue la lucha, porque aún después que uno gana las elecciones, la experiencia que uno tiene es que quienes se oponen al cambio van a seguir poniendo obstáculos en el camino. Así que ya han puesto bastante. Ya han puesto bastante, como tú señalas, ¿verdad? Entre ellas, ¿verdad? Sacarnos a nosotros de la papeleta. Pero como te dije, la diferencia más grande de 2024 con respecto a todas las elecciones anteriores es que los partidos hasta ahora minoritarios, que hasta ahora estaban en las elecciones para llevar un mensaje, pero que no tenían una posibilidad de ganar unas elecciones, ahora sí tienen esa posibilidad. Todo el mundo está discutiendo si Juan Dalmau va a llegar primero o segundo, ¿verdad? Porque no es si va a llegar tercero o cuarto, si es primero o segundo, eso es lo que es el debate. Y lo mismo con Manuel Natal en la capital, ¿verdad? En San Juan, ¿verdad? Ya las encuestas en San Juan están en empate, ya dan a Romero arriba por 1%, 2%, que eso en términos de las encuestas, eso es que está en empate. Y sabemos que tenemos muchos candidatos a la legislatura que tienen un chance importante de salir electos, así que todas esas cosas todavía son variables, todavía no sabemos exactamente qué va a pasar, pero ciertamente uno siente que hay un potencial muy grande en el momento que estamos viviendo. Pues te me adelantaste una de las preguntas que tenía, que era sobre la importancia, ¿verdad?, del Partido del Pueblo Trabajador en años anteriores y de tu candidatura a la gobernación, precisamente por discutir política pública. Muchas veces, ¿verdad?, y históricamente el enfoque había sido un poco más dirigido a la cuestión del estatus. Entonces el Partido del Pueblo Trabajador pues rompe con eso y trae la cuestión de vamos a discutir las cosas que son importantes, ¿verdad? Si hay comunidades en Río Piedras que las están, en el caso, ¿verdad?, del 2024, comunidades que las están desplazando, el cambio climático y distintos temas que son importantes que quizás antes sí se podían tocar, pero pues había un enfoque más dirigido al estatus. Sí, absolutamente. El PPT fue uno de muchos elementos que fueron surgiendo. Nosotros, los que fundamos el PPT en el año 2010, a finales del 2010, hicimos en aquel momento un análisis que yo creo que se ha confirmado. Nosotros nos percatamos, mucha gente lo estaba planteando ya, pero nosotros estábamos en ese grupo, de que Puerto Rico había entrado en una muy grave crisis económica a partir del año 2006, y que esa crisis económica iba a ser duradera, que no iba a ser una cuestión breve, que la situación económica y social en Puerto Rico iba a seguir empeorando durante un periodo relativamente largo, que eso iba a generar muchísima angustia, muchísima furia, muchísima molestia, y que los partidos dominantes, el PNP y el PPD, no iban a tener una respuesta a esa crisis, y que eso iba a crear la posibilidad de que muchas personas que en el pasado estaban muy aferradas a esos partidos empezaran a cuestionarse y estuvieran dispuestas a por primera vez, ¿verdad?, salirse del carril y buscar otras alternativas. Quizá la gente más joven
estarían más dispuestas que otros, pero todo el mundo en alguna medida. Y que por lo tanto existía la posibilidad, el potencial de crear nuevos partidos políticos, inscribir nuevos partidos políticos para participar en las elecciones, y que pudieran atraer, ¿verdad?, a ese grupo de personas que nosotros pensábamos, iban a irse separando de esos partidos. Y eso efectivamente ocurrió, quizá no tan rápido como uno quisiera, pero eso es lo que si tú miras las estadísticas, ¿verdad?, electorales de 2012 para acá, el apoyo al PNP y el PPD es una flecha que va bajando, ¿verdad? Y van surgiendo nuevas alternativas. Surgió el PPT, surgió Puertorriqueños por Puerto Rico, surgió la candidatura independiente de Alexandra Lúgaro, que fue muy exitosa, la de Manuel Sidre, el MUS. Eventualmente muchas de esas fuerzas convergieron, ¿verdad? No todas, las personas que venían de la campaña de Lúgaro, Manuel Natal, que salió del Partido Popular, el PPT, personas que no estaban en ninguno de esos grupos, que son los que entonces van a fundar el MBC. Pero como tú señalas, en el momento que nosotros planteamos, aquí se va a abrir la puerta a la posibilidad de crear nuevas fuerzas políticas, porque la gente se va a empezar a separar de los partidos tradicionales. Nosotros planteamos, si queremos hacer algo nuevo y queremos algo que pueda atraer a las personas que se van a ir desafiliando de esos partidos, no debe ser un partido que se defina alrededor del tema del estatus, ¿verdad? No debe ser un partido estrictamente para los independentistas o para los estadistas o para los defensores de la libre asociación. Debería ser un partido que plantee que Puerto Rico tiene una relación colonial con los Estados Unidos, que es inaceptable, que hay que descolonizar a Puerto Rico, que hay que tener un mecanismo para la descolonización, pero que el partido mismo no iba a defender una opción de estatus. Estaba abierto a que hubieran independentistas, hubiese estadistas, hubiese defensores de la libre asociación, como tú dices, sobre unos acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos? Pues defender lo que todo el mundo necesita, estadistas, independentistas y autonomistas. Todo el mundo necesita que haya agua potable, que haya electricidad, que haya vivienda, que haya escuelas públicas que funcionen, que la Universidad de Puerto Rico tenga el presupuesto que necesita, que los derechos de los trabajadores se respeten, que las mujeres tengan derechos, que se reconozcan los derechos de la comunidad LGBT, que se defienda el ambiente. Ese es el programa contrario a lo que nosotros llamamos, en el mundo se le llama las políticas neoliberales, que son las políticas que se pueden resumir como aumentar las ganancias, ¿verdad?, de las empresas, reducir los salarios, reducir derechos laborales, liberalizar reglamentación ambiental para que puedan seguir destruyendo el ambiente, etcétera, etcétera. Y esas por privatizar. Y esas políticas neoliberales, que son las que han predominado, pues nosotros estamos a contracorriente de esas políticas. Así que el PPT se fundó bajo ese concepto. No es para defender la independencia, no es para defender la estadidad o la libre asociación, es para descolonizar y para defender este programa social. Ese concepto lo heredó el MBC, ¿verdad? Ese mismo concepto lo heredó el MBC. En ese sentido el PPT un poco, ¿verdad?, fue pionero en esa perspectiva, porque el MBC también es un movimiento que no es estadista, no es independentista, no es defensor de la libre asociación. Lo que plantea es que Puerto Rico tiene una relación colonial, tiene que salir de la relación colonial, tiene que usarse un mecanismo para salir de eso que sea serio, que sea vinculante, que sea informado, y incluye el movimiento Victoria Ciudadana, personas que defienden diferentes opciones de estatus. Nosotros participamos 2 veces en las elecciones, en 2012, 2016. Fue una experiencia bien enriquecedora y muy estimulante. Llevamos un mensaje, se proyectó muy bien, la gente nos aplaudía muchísimo, pero no se tradujo en la cantidad de votos que nosotros quisiéramos. Y por lo tanto para nosotros el PPT y cualquier organización es un medio, no es un fin, ¿verdad? No es porque ahora fundamos el PPT y ahora la PPT hasta la muerte, ¿verdad? Es un medio. Y entonces, después de las elecciones del 2016, pues nosotros entendimos que habían surgido nuevas fuerzas, como el grupo de Alexandra Lúgaro, como Manuel Natal, que se salió del Partido Popular poco tiempo después, etcétera. Había otros grupos con los cuales teníamos muchas coincidencias, que por la razón que fuera no estaban en el PPT, ni iban a ingresar al PPT.
Así que lo apropiado era tratar de crear algo más amplio, más grande, ¿verdad?, que el PPT. Y pues ahí entonces pues entramos en conversaciones con Manuel Natal, con Lúgaro, con otros, como la Irma Rivera Lacén, que no venía a ninguno de estos grupos, diferentes sectores, y eso fue lo que condujo entonces a la creación del MBC. En 2019 fue que se fundó el MBC. Ha hecho tantas cosas y realmente es un movimiento que nació el otro día. Es joven. Tiene 5 años y recién nacido. El impacto que ha tenido. Sí, te iba a preguntar, hay una pregunta que yo siempre hago que está enfocada en conocer, ¿verdad?, las personas que hemos estado trayendo aquí a las entrevistas, y es verdad, para conocer en cuanto a tu vida y en tu trayecto de vida, que tú pudieras reconocer como esos momentos, repasando tu vida, que sirvieron de formación para que hoy día tú seas candidato. Diablo. Tú seas candidato al Senado por el Movimiento Victoria Ciudadana. Y pues algunos puntos importantes por ejemplo, la universidad, quizás tu experiencia. Fíjate, yo fui un niño muy afortunado. Mi niñez fue una niñez muy feliz, pero fue una niñez un poco excepcional. Pues yo vivía en un lugar que era como una especie de semicampo, entre Guaynabo y Río Piedra. No era como una urbanización, no era un vecindario, era una casa grande que tenía un solar que eran como 2 cuerdas, ¿verdad? Era propiedad de mi abuelo. Y yo y mis hermanos, yo tengo un hermano y una hermana, pues crecíamos allí muy aislados realmente, no éramos niños que podíamos salir a la calle a socializar con otros niños, a jugar con los otros niños, porque la carretera que pasaba por el frente de mi casa era una carretera que no tenía ni acera, o sea, era como un camino, exacto, carro rápido. Camino, exacto. Y entonces realmente mi contacto con los otros niños era en la escuela. A mí me gustaba la escuela por eso, porque era cuando yo podía tener contacto con los niños, porque cuando estaba de vacaciones no habían amiguitos. No había amiguitos, exacto, estábamos ahí y por lo tanto yo creo que esa fue una de las razones por las cuales yo desde muy joven, en esa época no había internet, no había juegos de video, y no había celulares, no había nada, lo que había era televisión y radio. Y Instagram. Instagram. Todas estas cosas que hay ahora en esa época tú las contarías y parecerían cosas de ciencia ficción. De mentira, ¿sabes? Sí, eso. Y por lo tanto lo que había radio y televisión. En radio no había nada para los niños y en televisión muy poco. Y yo tenía la suerte que mis padres leían mucho. Ellos leían, siempre estaban leyendo y discutiendo. Se compartían libros y los comentaban, y tú veías que se disfrutaban mucho, ¿verdad? Las conversaciones exacto. eran Entonces heavy. yo le cogí un gusto a la lectura desde muy niño. Empecé a leer muchísimo. Y eso yo creo que fue un elemento bien importante en mi vida, porque desde muy joven empecé pues como todos los niños, empecé con historias de aventuras y ese tipo de cosas. Yo he tratado de hacer más o menos la secuencia, libros de aventura. Después vinieron, me gustaban los libros de historia, por ejemplo, de exploradores, los primeros que llegaron al Polo Norte, y los primeros que subieron al Monte Everest, los aviadores, los pioneros de la aviación. Ese tipo de historia que es verídica, ¿verdad? Pero tiene un elemento de fantasía, aventura. Sí. Y de ahí pasé a interesarme en las historias de las guerras, porque también tiene un elemento, tú sabes, así de aventura, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, cuando ya tú te metes con las guerras, te metes con la política, porque las guerras son continuación de política por otros medios, ¿verdad? Y ahí es historia. Ahí ya tú te metes, ahí sí. Inicialmente no era muy académico necesariamente, pero me empiezo a interesar en la política, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el nazismo, ¿verdad? Y los nazis, los americanos y los japoneses y toda esa historia. Me empiezo un poco a interesar en la política. Y claro, yo nací en 1959, crecí en la década del 60, ¿verdad? Mi adolescencia fue la década del 70. Y eso fue una época de grandes luchas sociales. Esa fue la época del gran ascenso del movimiento estudiantil en contra de la guerra de Vietnam, el nacimiento del movimiento feminista, lo que llaman la segunda ola, el nacimiento del movimiento ambiental,
la última parte de la lucha de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, que no era en Puerto Rico, pero todo el mundo estaba hablando de Martin Luther King y todos esos temas. Y el nacimiento del movimiento de la comunidad gay, ¿verdad?, que explota en esos años, el cuestionamiento de muchas cosas. Esos son los años en que se empieza con mucha fuerza a cuestionar concepciones tradicionales de la familia, de la sexualidad, ¿verdad? La idea de la sexualidad, que no tiene que ser en el matrimonio, que puede haber sexualidad antes del matrimonio, que puede haber diferentes tipos de sexualidad, etcétera. Los hombres se dejan el pelo largo y las mujeres se dejan el pelo corto, ¿verdad? Y todo era una revolución social. Era una revolución cultural, una revolución cultural, ¿verdad? Y tú te criabas escuchando esos debates porque los adultos estaban discutiendo, ¿verdad? Ay, Dios mío, las minifaldas, o las mujeres con maones, ¿verdad? O los hombres ahora tienen el pelo largo y las mujeres el pelo corto, ¿cómo vamos a saber quién es hombre y quién es mujer, ¿verdad? Y había todos unos pánicos ahí terribles. Y entonces, ciertamente, ¿verdad? Pues todas esas cosas me impactaron, y desde muy muy jovencito, cuando yo estaba allá en escuela superior, pues ya yo estaba bien interesado en las luchas sociales y políticas y todo eso. Pero eso te lo digo, ¿verdad?, como un poco para explicar por qué yo recibí ciertas ideas, pero eso siempre es un misterio, porque uno no sabe exactamente por qué uno adopta una idea y no otra, porque esa época que te acabo de describir, eso es un lado de esa época, porque del otro lado estaban todas las ideas conservadoras que estaban en contra de eso. Sí. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué yo le hice caso a las ideas radicales y de cuestionamiento y no las ideas conservadoras? La mayoría de la gente de mi clase, ¿verdad?, de la escuela, no adoptaron mis ideas, ¿verdad? Se mantenían conservadores. Se mantuvieron, ¿verdad? Estaban, o sea, en la época que estaba, qué sé yo, la FUPI en la calle protestando, Ferrer era gobernador, ¿verdad? Y igual uno se asociaba con Ferrer con la FUPI, ¿verdad? Así que esto es un tema que tú sabes que yo enseño literatura, se discute mucho. Hay esta teoría que es falsa de las influencias, ¿verdad? Tú dices, por ejemplo, José Luis González es un autor puertorriqueño, escribe de esta manera porque está influenciado por Hemingway. Y es cierto, porque él evidentemente su estilo se parece bastante al de Hemingway. El problema es que a la misma vez que estaba Hemingway escribiendo y disponible, existía Faulkner, que escribía muy distinto a Hemingway. Y José Luis González también leyó a Faulkner. Entonces igual, ¿verdad?, hubiese imitado a Faulkner. Así que es cierto, él escribe así porque influenciado, pero había más de una opción. Entonces la influencia hay que explicarla. ¿Por qué se dejó influenciar por Hemingway en vez de dejarse influenciar por el otro? ¿Verdad? Así que ahí yo no sé, ¿verdad? Yo me dejé influenciar felizmente y me alegro mucho, ¿verdad?, por los movimientos de liberación, los movimientos de emancipación, los movimientos progresistas, los movimientos de izquierda, el nombre que tú le quieras poner, en vez de dejarme influenciar por los movimientos opuestos. ¿Por qué razón hice yo eso? Pues no sé, pero lo hice y me alegro mucho, ¿verdad? Qué bueno. Me alegro mucho que, ¿verdad?, siento mucho alegría de que he mantenido esas ideas, ¿verdad? Desde que tenía 15 años hasta ahora que tengo 65. Yo diría que ahora soy más radical que cuando tenía 15 años. No me he hecho más. Hay gente que se hace más conservadora. Yo he escuchado eso. Sí, mucha gente se hace más conservadora con la edad. Yo me he hecho más radical con la edad. Muy bien. Te iba a preguntar, Bernabe, llevas unos años siendo profesor en la Universidad de Puerto Rico. 30 años. ¿Has visto, ¿verdad?, el impacto que ha recibido? Ahora quizás, ¿verdad?, la Junta de Control Fiscal pues ha sido una cosa bien fuerte. Desde el Senado, ¿verdad?, yo creo que se puede hacer mucho trabajo, y pensando en una mayoría de la alianza, que hacia dónde o cómo nos podemos mover pensando en salvar la Universidad de Puerto Rico y, ¿verdad?, tratar de contrarrestar esas políticas neoliberales de la Junta de Control Fiscal y del gobierno de Puerto Rico. Claro, lo primero es, ¿verdad?, recordar qué queremos decir con las políticas neoliberales. Se puede resumir buena parte en el hecho de que los últimos 10 años más o menos
de la Universidad de Puerto Rico le han reducido el presupuesto a la mitad, ¿verdad? Y esa reducción a la mitad, ¿verdad? Cualquier persona que nos escuche, si usted su ingreso en su casa o su familia o lo que sea, o su salario se los reducen a la mitad, usted va a estar en crisis económica bastante grave, ¿verdad? Pues eso es la situación de la universidad. Tiene una institución muy grande, muy compleja, que tiene un presupuesto y se lo cortan por la mitad. Evidentemente va a estar en crisis, no puede estar en otra situación que no sea una crisis. Consecuencia de esos recortes, por ejemplo, es el hecho de que hay menos secciones disponibles para los estudiantes que quieren coger determinadas clases. Eso quiere decir que a veces se les atrasan los estudios porque necesitan unos requisitos para graduarse y no se ofrece ese curso hasta el año que viene, así que esperar el año que viene para poderse graduar. Un ejemplo. En la medida que la universidad tiene menos recursos que reciba del Estado y necesita dinero para funcionar, existe la tentación de conseguir parte de ese dinero aumentando la matrícula, y entonces tenemos un costo mayor para los estudiantes que excluye a estudiantes de la universidad. También otra medida para ahorrar dinero y ver cómo se puede funcionar es no crear plazas para los profesores, sino que colocar una cantidad cada vez más grande de profesores a trabajar por contrato, ¿verdad? En la precariedad, que usted no sabe que este semestre está dando 3 cursos, pero el semestre que viene no sabe si va a dar 3, si va a dar 2, si va a dar 1, si no va a dar ninguno. O sea, uno vive en la precariedad y en la incertidumbre. Y todo eso, pues, claro, y entonces las instalaciones físicas, los laboratorios, los salones, los aire acondicionados, todo se va deteriorando, cosas que se dañan, que no se reparan, etcétera. Todo eso gradualmente va degradando todo el ambiente universitario. Y eso es lo que ha pasado durante estos años. Al hacer esto se está violando la ley, porque la ley en Puerto Rico establece que una cosa que llamamos la fórmula, cuando a veces se habla por ahí de la fórmula, lo que la fórmula quiere decir es que el 9.6% del presupuesto, del Fondo General de los recaudos, el gobierno de Puerto Rico recauda dinero, ¿verdad? Impuestos y cosas que cobra, etcétera. Todo eso va a un paquete que se llama el Fondo General. Se supone que el 9.6% del Fondo General esté dedicado a la universidad, que es una decisión que se tomó muy sabiamente en un momento dado, porque lo permite a la universidad tener un ingreso más o menos estable, porque ese Fondo General no va a variar radicalmente de un año para otro, tú puedes planificar cuánto es lo que tú vas a tener, y porque permite que la universidad tenga esa cantidad segura y no tenga que estar yendo a la legislatura cada año a pedir, a mendigar, a rogar que le den X cantidad de dinero, que se presta para que entonces la legislatura chantajee a la universidad y le diga: te vamos a dar ese dinero que tú pides, pero tienes que hacer esto, ¿verdad? Tienes que dar estos cursos, tienes que enfatizar este aspecto, etcétera. Lo que queremos es la autonomía universitaria, ¿verdad? Que no sea el legislador el que decida qué es lo que va a hacer la universidad. La universidad decide, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades del país. Es lo que llamamos autonomía universitaria. Pues el 9.6%, si se aplicara el 9.6% en la actualidad, la universidad recibiría más de $1,000 millones. Hoy en día el Fondo General es como de $12,000 millones. El 9.6%, no me acuerdo ahora, pero es más de $1,000 millones. Y está recibiendo como 600 millones. Es decir, está recibiendo más o menos la mitad, como dije, de lo que debiera recibir. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que luchar en la legislatura es que se vuelva a respetar la fórmula. No estamos ni siquiera inventando algo nuevo. Estamos diciendo: respeten la fórmula que existe, ¿verdad? Que se puso en suspenso en el 2014 y no se ha vuelto a respetar de allá para acá. Así que esa es una cosa que tenemos que trabajar en la legislatura. Nosotros, cada año se aprueba el presupuesto del gobierno de Puerto Rico en junio. Y cada año pues hay que dar esa pelea para tratar de aumentar la partida que se le asigna
a la universidad. A veces la gente dice hay una crisis muy grande, la universidad no puede recibir los mismos fondos que siempre había recibido, pero se olvidan que es una fórmula, es el 9.6 de lo que haya. Eso se adapta, ¿verdad? Claro. Si hay poco dinero, pues es menos. Sigue siendo 9.6. Exacto, o sea, si los recaudos del gobierno de Puerto Rico bajan porque hay crisis, pues la universidad va a coger menos, porque es 9.6 de lo que haya, ¿verdad? Si hay mucho dinero, pues la universidad cogerá más, o sea que se ajusta automáticamente. Pero tenemos que dar esa batalla para la defensa del presupuesto de la universidad. La otra medida que fue bien importante y bien frustrante que se derrotara en este cuatrenio fue la propuesta de reforma universitaria, que era una propuesta para reorganizar la estructura de la Universidad de Puerto Rico. Es un proyecto muy bonito porque lo elaboró la misma comunidad universitaria en un proceso muy largo de redacción del documento, discusión del documento, se llevó a todos los recintos, hubo vistas públicas, se le hicieron enmiendas, etcétera, para garantizar a través de esa ley una universidad que sea más democrática, que esté menos subordinada a los nombramientos del gobernador, que esté en fortaleza en un momento dado, que tenga mayor autonomía, que tenga asegurada los recursos. Y ese proyecto de reforma universitaria, desafortunadamente, se derrotó en el Senado por un voto. Y pues hemos vuelto a la carga para tratar de aprobarlo, pero yo creo que hasta que no tengamos una nueva mayoría, ni una cosa ni otra vamos a lograr. Pero ciertamente la defensa de la universidad es una tarea, ¿verdad?, fundamental, que nosotros tenemos que insistir en ella. No es ningún secreto, ¿verdad?, pero te menciono el caso concreto. Hay un economista muy importante que se llama Joseph Stiglitz, que ha estudiado el caso de Puerto Rico, y él es de la Universidad de Columbia, si no me equivoco, es un economista muy reconocido internacionalmente, y él plantea la política de la Junta de Control Fiscal es absurda, porque la Junta de Control Fiscal quiere promover el desarrollo económico, quiere que Puerto Rico pague la deuda, para lo cual la economía tiene que crecer. Y uno de los mecanismos fundamentales para que la economía de Puerto Rico crezca es la Universidad de Puerto Rico. Entonces no tiene sentido usted querer que Puerto Rico pague la deuda y que la economía crezca y entonces estrangular la universidad. Es como tú querer que un corredor corra bien una carrera de 800 metros, pero a la misma vez le estás amarrando los pies, tú sabes. Entonces, pues, es absurdo. Pero ellos tienen, ¿verdad?, esta obsesión con achicar la Universidad de Puerto Rico, y ciertamente pues tenemos que defender la universidad, una tarea súper importante para nosotros. Así mismo. Profe, Bernabe, le quería preguntar, ¿verdad? Ya usted fue elegido 2020, histórico para nosotros, o sea, genial, nos sentimos todavía, ¿verdad?, muy orgullosos el día cuando vemos que entra Mariana, que entra usted, que entra Nailma, que entra Betito también. Pero ahora en el 2024, usted está corriendo rating. Sí. Que eso es nominación directa en español. Además de explicarnos cómo podríamos votar rating por usted, ¿por qué estamos en esta situación, usted que es un senador electo? Sí, eso es un tema bien importante. Como en parte dijimos ahorita, nosotros se nos elige en el 2020, hemos estado 3 años y medio en la legislatura, y somos parte del movimiento Victoria Ciudadana y hemos impulsado en la legislatura una serie de proyectos, de medidas que se pueden resumir en la idea de defender a la gente y al ambiente, como la manera que yo lo resumo. Por ejemplo, aumentar el salario mínimo fue uno de los temas que yo levanté desde el primer momento que llegué a la legislatura, que se logró aumentar el salario mínimo. Era 7.25 la hora en el 2021 y hoy es 10.50. Es un aumento todavía no suficiente, pero sustancial a donde estábamos. Pero es un aumento importante, y para las personas que trabajaban por salario mínimo es un aumento notable, significativo. Yo creo que más o menos si trabajan tiempo completo son como $3,000 al año, que no es tanto como uno quisiera, pero algo es algo. Y tenemos que seguir por ese camino. De igual forma, se presentó legislación para abrir paso a un seguro de salud universal, un estudio que es necesario hacer para que eso sea posible. Se logró aprobar, se asignaron los fondos, se supone que ese estudio se haga y vamos en esa dirección.
se aprobó legislación para devolver parte de los derechos laborales que se habían eliminado en el 2017, devolverlo a los trabajadores y trabajadoras. Esa medida se aprobó en la legislatura, el gobernador la firmó, pero la Junta de Control la derribó. Presentamos legislación para una cosa que se llama, suena un poco extraña, legitimación activa ambiental. Lo que eso quiere decir en pocas palabras es que para que cualquier persona pueda ir al tribunal y denunciar y querellarse ante cualquier violación de un reglamento o una legislación ambiental, que todo el mundo pueda ser parte de la lucha por la defensa del ambiente desde el punto de vista legal. Esa medida se aprobó en Cámara y Senado, pero el gobernador la vetó. Y te puedo seguir dando otros ejemplos. Y todas son medidas que yo creo que cualquier persona que esté comprometida con la gente y el ambiente dice, eso tiene perfecta lógica y razón de ser. Pero la realidad es que hay sectores de nuestro país, minoritarios, pero muy poderosos, que se oponen a esas medidas, porque quieren seguir pagando salarios de miseria, porque quieren seguir sin reconocer derechos laborales que existieron en Puerto Rico y que se quitaron en el 2017. Esto estoy hablando de licencia por enfermedad, licencia de vacaciones, elegibilidad para el bono de Navidad, periodos probatorios razonables, toda una serie de elementos. Hay gente que quiere seguir construyendo en la costa, que quiere seguir construyendo sobre humedales, que quiere seguir destruyendo el ambiente. Estos días hemos estado viendo Cabo Rojo. Esta barbaridad, bueno, el Cabo Rojo es un ejemplo, pero esta barbaridad de la tumbar árboles para colocar billboards, una cosa terrible. Y nosotros, por ejemplo, presentamos o apoyamos, el PIB la presentó y nosotros la apoyamos, legislación para reglamentar la ubicación y la instalación y la brillantez de estos billboards, pero también fue derrotada. Pero el punto es que los intereses que se hacen ricos poniendo billboards y tumbando árboles, o construyendo en la zona marítimo terrestre, o pagando salarios de miseria, etcétera, no les interesa que nosotros seamos reelectos. Lo que quieren es sacarnos de la legislatura. Te doy un ejemplo. La ley de salario mínimo que se aprobó creó un organismo que se llama la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, que tiene representación laboral, empresarial y del gobierno, y que se supone que examine el aumento del costo de vida en Puerto Rico para sugerir futuros aumentos del salario mínimo, ¿verdad? Que no vuelvan a pasar 20 años como pasaron en el pasado, para que haya un aumento. Para que haya un aumento, sino que ese salario mínimo se incremente progresivamente según aumenta el costo de vida, si es que aumenta. Muy bien. Ellos no quieren, evidentemente, que esa comisión siga existiendo en sectores patronales. Y uno de sus objetivos es que cuando venga la próxima legislatura se elimine esa comisión. Anyway, para eso tienen que sacarnos de la legislatura. Y por lo tanto han tomado varias medidas. Primero, todo el show y toda la campaña de fango en contra de la compañera Mariana Nogales, que tú recordarás. Segundo, crearon un super PAC que se llama Democracia y Prosperidad, que no defiende ni la democracia ni la prosperidad, pero eso es el nombre. Y ese super PAC es un super PAC de grandes empresas que están financiando las campañas o están apoyando el voto por candidatos del PNP y del PPD y del Proyecto Dignidad que están comprometidos con esos intereses, que no quieren aumentar el salario mínimo, que no quieren derechos laborales, que no quieren más protecciones ambientales, y están haciendo campaña en contra, evidentemente, de nosotros. Y una de esas cosas que han hecho ha sido sacar a Mariana y a mí de la papeleta. El abogado que llevó la voz cantante en ese caso en contra de nosotros no tiene absolutamente ninguna preocupación por la legislación, de que si los endosos, la ley electoral. Es una persona que escribe regularmente una columna en el periódico El Vocero, en el cual ataca al movimiento Victoria Ciudadana, diciendo que somos comunistas, que somos populistas, que queremos que el Estado lo controle todo, que queremos acabar con la economía privada, con la empresa privada, etcétera. Es una persona que tiene una agenda política en contra de nosotros, y eso no es problema.
que argumenta en contra de nosotros, perfectamente legítimo, pero lo que pasa es que lo que quieren es, y lo lograron, es sacarnos de la papeleta, ¿verdad? Y lo lograron. Por lo tanto, estamos en la situación un poco absurda, como tú señalas, de candidatos. El voto write-in, por lo general, lo utilizan, existe para personas que no tienen un partido político, que son individuos, que no es el caso nuestro, nosotros somos parte de un movimiento político. Y personas que no tienen suficientes recursos para haber recogido endosos o lo que haga falta para estar en la papeleta, y por lo tanto van writing, ¿verdad? En el caso nuestro, nosotros somos de un movimiento que está inscrito y que tiene derecho a tener sus candidatos, pero por toda esta maroma que te acabo de decir, a pesar de que somos incumbentes, sacamos suficientes votos para salir electos, estamos corriendo writing. Así que el objetivo evidente de esta acción es hacer más difícil votar por nosotros y tratar de lograr de que no salgamos electos, ¿verdad? No tienen argumentos en contra de nosotros, porque tiene sentido que hagan campaña en contra de mis ideas, o que traten de refutar mis ideas, o que expliquen por qué mis ideas supuestamente no son buenas. Todo eso es legítimo, ¿verdad? Pero parece que como no pueden hacer eso, pues entonces lo que quieren es simplemente sacarnos de la papeleta para que no podamos competir. Así que vamos writing, y eso pues es un poco más retante, porque en el caso de los candidatos normales, pues basta con decir, ponga una X al lado del nombre, ¿verdad? O al lado de la foto del candidato. En mi caso, mi foto y mi nombre no va a estar en la papeleta, no está en la papeleta, ni el de Mariana tampoco. Y por lo tanto, tenemos que educar a la gente, ¿verdad?, de cómo se hace. No sé si te lo explique ahora o... Lo podemos explicar ahora, sí, ¿verdad? Sí. Lo podemos explicar ahora. Yo lo levanto aquí. Mira para allá. Excelente. Mira, pues ahí lo explica muy bien, ¿verdad? En la papeleta hay que buscar sí, pero primero tienes que buscar la columna de denominación directa, que es podemos poner en la edición del video. Podemos poner la papeleta en la edición del video. Pero, ok, en la última columna, que es denominación directa, ahí sí, buscas la casilla número 10, pones una X y Rafael Bernabe, ¿verdad? La X es bien importante porque la máquina lee la X. Es fácil de recordar porque la X es cualquier candidato. En eso no es distinto. Como igual que cualquier candidato, hay que poner la X. Y entonces escribir el nombre. Porque otra dificultad que pusieron fue que ya no pueden ser las iniciales, ya no puede ser el apellido. Bueno, lo que dice la ley es que el nombre completo, que en mi caso es Rafael Bernabe. Ahora, en Puerto Rico existe una tradición muy sólida, establecida por los tribunales, que es de respetar la intención del elector. Así que si es posible detectar cuál es la intención del elector, eso se va a validar. Muy bien. Que la gente no se friquee, para usar ese término, ¿verdad? Porque quizá no le cupo completo, ¿verdad? Y si puso Rafael Bernabe, ¿verdad? Y el Bernabe se quedó fuera, sí, ¿verdad? Etcétera. Eso lo vamos a validar, ¿verdad? Lo vamos a validar, y te doy un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de las elecciones pasadas, el candidato a alcalde de Guánica, Raitín, compañero de Eduardo Cruz, Edgardo, perdón, que casi gana, el tribunal aceptó como 39 variantes, ¿verdad? Edgardo Cruz, Eduardo Cruz, Cruz, el militar, que es un apodo de él, Cruz, ¿verdad? Muchísimas variables, ¿verdad? Porque era evidente que el elector quiere votar por esa persona. Así que, ¿verdad? Si una persona pone Bernabe, R. Bernabe, si alguien pusiera el profesor, por ejemplo, lo vamos a pelear, ¿verdad? Porque soy el único profesor que está aspirando a ese puesto. Bernabe, cualquiera de esas variantes, ¿verdad? Claro, la recomendación es el nombre completo el y la nombre X. completo, y ahí no va a haber problema, ¿verdad? Pero a muchas personas ya le están metiendo miedo, ¿verdad? Diciéndole, no votes writing porque vas a dañar la papeleta, porque no va a contar el voto, porque vas a perder el voto, etcétera, ¿verdad? Y hay que combatir ese miedo, ¿verdad? Porque realmente es una cosa muy sencilla. La columna writing, casilla 10,
X, igual que cualquier otro candidato, y Rafael Bernabe. Hay páginas en internet, hay una que es la mía, bernabe.pr, hay otra que es alianza.pr, e incluso hay otras más en la cual usted puede buscar la papeleta, mirarla, ver cómo votar, le puede sacar una foto en el teléfono y llevársela el día de las elecciones, ¿verdad? Y no hay ninguna razón por la cual se confunda, ¿verdad? Si no se va a acordar, sáquenle una foto en el teléfono. Sí, que se puede copiar en este examen. Sí, no sí, es como la universidad. no, claro, se puede copiar. Esto no es un examen para, ¿verdad? Y yo sé que la papeleta, nosotros estamos, ustedes saben, en alianza, ese es otro obstáculo que nos pusieron. Nosotros estamos corriendo como alianza. Juan Dalmau el candidato de la alianza, Manuel Natal el candidato de la alianza. Ahora ustedes miran las papeletas y la alianza no aparece por ningún sitio, ¿verdad? Que lógicamente debiera aparecer, no dejaron que apareciera. Así que también uno tiene pues que, ¿verdad? Es como una especie de rompecabezas, ¿verdad? Te pones una cruz aquí, te pones una cruz allá. Todo eso se puede practicar, todo eso se puede ver en las papeletas de práctica, se puede ver en internet, y hay tiempo todavía, ¿verdad? Hay 20 y tantos días para educarnos bien y poder hacerlo como hay que hacerlo. Y lo bueno de la página de alianza.pr es que puedes buscar tu precinto. Claro. O puedes, creo que también tiene la opción, me corrigen, tiene la opción de poner tu número de tarjeta electoral. Si tú pones tarjeta electoral o tu precinto y te va... Y te tira las papeletas. Las papeletas que te van a salir en las elecciones. Si tú vives en Ahí Bonito, en el precinto tal, te va a salir como votar en Ahí Bonito, ¿no? ¿Verdad? Y si estás en Villalba, te va a salir Villalba, tú sabes lo que sea. Así que... Bernabe, te iba, ¿verdad? Pensando ya en enero, otro cuatrienio de Rafael Bernabe en el Senado. ¿Qué proyectos vas a estar trabajando, ¿verdad? En este próximo cuatrienio que quizás no trabajaste que está terminando? ¿Y cuáles otros también le vas a dar continuidad que quizás no se ¿verdad? Sí. No se le dio seguimiento en la... Hay que empezar por, como tú dices, los de continuidad o los de... No continuidad, pero a la misma vez ir más allá, ¿verdad? Por ejemplo, el salario mínimo. Nosotros no estamos conformes con el aumento de 10.50. La propuesta nuestra era 15. Probablemente ya con el aumento del costo de vida que ha habido debiera ser 18 o una cantidad, ¿verdad?, mayor. Así que hay que seguir trabajando, defender en la comisión evaluadora, que la van a tratar de tumbar, y asegurar, ¿verdad?, el aumento de otros aumentos en el salario mínimo. Los derechos laborales que la Junta de Control derribó, tenemos que volver a la carga en contra de la Junta. La reforma universitaria sigue siendo igual de importante. La legitimación activa ambiental, todas estas medidas que ya las presentamos, hay que mejorarlas y volverlas a presentar. Yo creo que hay un tema, la defensa de la propuesta de una nueva ley de costas, que es una propuesta del Partido Independentista, que nosotros nos unimos a ella, y que es fundamental. La ley de costas de Puerto Rico es como de 1887. Eso me explicó Brian. ¿Verdad? Todo ha cambiado menos la ley de costas. Y un tema, bueno, el tema de la reforma electoral, que es un tema que también presentamos legislación y que no prosperó, ¿verdad? Si algo está claro es que el sistema electoral nuestro está en bancarrota, ¿verdad? En quiebra total, no funciona, antidemocrático, abre la puerta a todo tipo de fraude, la gente ha perdido confianza en el proceso, no funciona en el sentido más elemental. Hubo unas primarias que tuvo que suspenderse para continuarse otro día porque simplemente colapsó el sistema, y hay que trabajar ese tema de reconstruir todo nuestro sistema electoral. Hay un tema que es un tema bien importante y que nosotros realmente en este cuatrenio no encontramos la manera de trabajarlo, que es el tema de la descolonización, que es un tema que hemos trabajado muchísimo, la propuesta de Asamblea Constitucional de Estatus, ¿verdad? Y enfrentar ese tema. Yo creo que hay que, en un segundo cuatrenio, trabajar ese tema para cogernos en serio esta necesidad de la descolonización. Ahora,
le digo a toda la gente que nos está escuchando que todo esto que te estoy señalando va a ser distinto en el próximo cuatrenio en la medida en que tengamos una nueva mayoría. Porque en la medida que sigamos siendo una minoría, en este caso éramos una minoría de 2, junto con el PIB somos 3, junto con Valgapido somos 4, pero somos 4 de 27. En la medida que somos 4 de 27, pues podemos proponer y podemos radicar. Pero la mayoría de esas medidas no se van a aprobar, porque mientras estos dos partidos controlen, las van a bloquear, ¿verdad? Esa medida, por ejemplo, de los billboards que te dije, yo me acuerdo, ahora todo el mundo está horrorizado por el billboard ese que estaban construyendo en Puerto Nuevo, frente a una casa allí en Puerto Nuevo, ¿verdad? Y están denunciando el hecho de diferentes lugares que se están tumbando árboles para poner billboards, ¿verdad? Que todo el mundo dice, pero ¿qué barbaridad es esta? Bueno, para evitar esa barbaridad, nosotros presentamos legislación. De hecho, para ser justo, el PIB presentó legislación y nosotros nos sumamos. Y se derrotó. El turno más importante lo tomó la legisladora del Partido Nuevo Progresista, Anitza Morán, y cogió un turno diciendo que esa medida lo que quería era destruir la empresa privada, atacar la propiedad, acabar la propiedad privada, que eso es parte de la agenda socialista del MBC, y por lo tanto billboards por todos lados, sigamos tumbando árboles. Pero de nuevo, si queremos que esas medidas se aprueben, necesitamos esa nueva mayoría. Pero nosotros las vamos a volver a radicar, y las vamos a volver a presentar, y las vamos a volver a argumentar a favor de estas medidas. Pero necesitamos los votos. Por lo tanto necesitamos que Rosa Seguí salga electa, que Cristina Pérez salga electa, que el urbanista salga, que Joel Vázquez salga, que Adriana Gutiérrez salga, ¿verdad? Que Efi salga, que todos los, ¿verdad? No voy a mencionar todos los candidatos que tenemos a lo largo y ancho de Puerto Rico, todos esos candidatos, Marisa Maimí, Mayra Visil, me perdonan los que no, ¿verdad? Los que no menciono. Hay un equipo, toda esa gente necesitamos que salgan electos para poder convertir en realidad estas medidas y muchas otras, ¿verdad? Que podríamos mencionar. Sí, que la alianza presentó en estas elecciones básicamente todas las posiciones todas, a la absolutamente están cubiertas. Todas están cubiertas. Y nada, vamos a ir, como te dije, nosotros vamos a dar la batalla por salir electos, y los que salgamos electos vamos a dar la batalla por esas medidas, pero en la medida que tengamos mayoría, mucho pues, o que nadie tenga mayoría, nosotros seamos el grupo más grande, porque incluso ahora, por ejemplo, en el Senado no hay mayoría, y en Cámara hay muchas minorías, en Cámara hay minorías. El Partido Popular es la minoría más grande, ¿verdad? Son 12, una mayoría serían 14 o 15. Nadie tiene 14, en el Senado no hay mayoría, todos son minorías, algunas minorías son más grandes, el Partido Popular es la minoría más grande. En Cámara, con la salida de Luis Raúl del Partido Popular, o sea que ahora es, ¿verdad? Independiente. Es un representante independiente, pues también el Partido Popular perdió la mayoría en la Cámara. Te iba a hacer una pregunta, Bernabe, que para mí es bien importante, y esto yo creo que lo hablé con Cristina cuando estuvo aquí, y es sobre la importancia de los legisladores de Puerto Rico y del mundo entero de mirar hacia afuera y ¿verdad? Y expresarse sobre los distintos asuntos internacionales. Y tú has sido bien vocal, que para mí, ¿verdad? Es súper importante. Tú has sido bien vocal sobre el asunto de Palestina, y han habido personas que te han criticado, lamentablemente, ¿verdad? Porque me parece lo obvio que uno debería hacer viendo lo que está pasando en Palestina. Nada, solamente quería mencionar eso, ¿verdad? Y si nos puedes dar un pequeño análisis de las razones por las cuales tú has decidido tomar esos turnos y expresarte. Claro. Bueno, yo diría dos cosas, se podría decir muchas cosas, pero una es, ¿cómo lo explico? Tú sabes, cuando los niños están junto con unos adultos en un salón, y a veces los adultos, correctamente, a veces le dicen a los niños, mira, este tema es de los adultos, no, o sea, ¿verdad? No vamos a hablar de esto frente a los niños, ¿verdad? Porque uno sabe que los niños todavía no están listos para discutir ciertos temas, ¿verdad?
Y a veces incluso el niño oye algo y pregunta y tú le dices, mira, más adelante te explico esto, ¿verdad? Pero por ahora va a tener que esperar. Y yo creo que alguna gente tiene esta visión de Puerto Rico, que es un país niño, que es un país que los países del mundo son adultos y están discutiendo unos temas. Lo que está pasando en Palestina se está discutiendo en Francia y en Alemania y en Estados Unidos y en África y en Sudáfrica y en todo el planeta se está discutiendo lo que está pasando en Palestina. Pero alguna gente piensa que Puerto Rico no debe hablar de esos temas, ¿verdad? Que un legislador habla de esos temas. ¿Para qué habla alguien de esos temas, verdad? Porque es como allá los adultos hablan de esos temas. Nosotros aquí somos niños y no vamos a hablar de esos temas, ¿verdad? Yo creo que Puerto Rico es un pueblo adulto igual que cualquier otro. Si en Washington están hablando de Palestina y en París están hablando de Palestina y en Berlín están hablando de Palestina, pues en San Juan también hay que hablar de Palestina, ¿verdad? Porque la humanidad está discutiendo un tema y Puerto Rico es parte de la humanidad, no es un nene chiquito, ¿verdad? Al lado de el resto de los países. Así que, sí, porque la gente dice, ahora los legisladores hablando de Palestina, como si pudieran hacer algo sobre Palestina, ¿verdad? Pero es que los legisladores de Brasil están hablando de Palestina y tampoco pueden hacer nada. Pero es un tema que a la humanidad le interesa. Y entonces Puerto Rico... Y que hay que discutir porque es algo serio que está pasando. Y entonces, claro, entonces, ¿por qué nos interesa? Nos interesa porque está ocurriendo ante nuestros ojos un genocidio, una masacre, unos crímenes, ¿verdad?, que son inimaginables, ¿verdad? Tú sabes, como decía alguien el otro día, esto es como si en la época de los nazis estuviesen transmitiendo... el holocausto judío por TikTok, tú sabes, lo estamos viendo. Sí. Entonces, y vamos a quedarnos indiferentes ante eso. Y yo creo que es verdad que la legislatura de Puerto Rico, en este caso, no debía quedarse en silencio ante este crimen monumental que estaba ocurriendo. Yo presenté una resolución muy modesta que lo que decía era, de hecho la resolución mía lo que decía era que en el Congreso de Estados Unidos una serie de congresistas habían presentado una resolución solicitándole al presidente Biden que impulsara un inmediato cese al fuego en Palestina, ¿verdad? Una cosa muy sencilla. Y la resolución mía lo que decía era que nosotros nos solidarizábamos con esa petición de los congresistas al presidente Biden, ¿verdad? O sea, la resolución no entraba en cuál es la solución del problema y cuál es la historia del problema. No, simplemente cese al fuego. Dejen de disparar, dejen de matar. Y la ignoraron, no le hicieron ningún caso, ¿verdad? Después el PIB presentó otra que también era un llamado al cese al fuego inmediato. Tampoco le hicieron caso, ¿verdad? Porque como te dije, tenemos una legislatura que no tiene visión de más allá de, tú sabes, de la entrada de la bahía de San Juan, y cuidado. Sí, y me parece que verdad que es terrible da pena en realidad esa situación. Sí. Y como tú dices, pues yo he insistido varias veces en el tema y me he ganado el ataque de alguna gente. La realidad es que la gran mayoría de la gente me ha aplaudido. Casi todo el mundo que yo me encuentro en la calle me elogia, ¿verdad?, haber asumido esta posición. Pero sí, siempre hay alguno que aparece y me critica por esa... Alguna gente, como tú dices, me ha llamado el senador de Palestina, como si eso me ofendiera. Yo lo acepto con mucha honra, ¿verdad? Claro. Esa designación. Y lo seguiremos haciendo. Bernabe, estamos ya terminando. Sí. Acabo de ver el tiempo y quería hacerte una... ¿Tú tienes alguna pregunta? Pues yo tengo una pregunta. Manda. Tengo una última pregunta. Esta pregunta me la dio Andrés de la oficina. Yo usualmente tratamos de terminar con una pregunta sobre un libro, pero él me la cambió un poquito, tiene que ver con un libro. Y es, ¿cuál es el libro que todos los puertorriqueños y puertorriqueñas deben leer? Ay, mi madre. Está complicada. Está complicadísima. Sí, porque es que hay muchos libros. Mira, te voy a decir uno al que me viene a la cabeza, porque es que me viene a la cabeza. Hay un libro que se llama Memorias de Bernardo Vega. Ese es un libro... Bernardo Vega fue un puertorriqueño
que era tabaquero de oficio, socialista, activista sindical, político, que en el año 1915, cuando era un joven todavía era joven, emigró a Nueva York. Y en Nueva York se integró a las luchas obreras, sindicales, progresistas en Nueva York, de la comunidad puertorriqueña, pero también conectado con las luchas de los obreros en Nueva York, en toda la variedad. Tú sabes que allí hay obreros polacos, húngaros, de todas las nacionalidades, etcétera. Fue un activista, como te dije, sindical, laboral, comunitario bien importante, independentista, pero internacionalista. No era de la tradición nacionalista, sino internacionalista. Y eventualmente, en el principio de la década del 60, regresó a Puerto Rico, luego de muchísimos años de activismo en Nueva York, y escribió unas memorias que dejó inconclusas al momento de morir. Y César Andreu Iglesias, que es otro autor muy importante puertorriqueño, además de activista político, las editó y las convirtió en ese libro que se llama Memorias de Bernardo Vega. Entonces, en el libro también él habla de las luchas en Nueva York, de los cubanos y los puertorriqueños contra el colonialismo español, la figura de Martí, la figura de Hostos, la figura de Schomburg, que es un puertorriqueño bastante olvidado en nuestro país, un puertorriqueño negro que se destacó en la defensa de la cultura afroamericana, como parte de lo que se conoce como el Harlem Renaissance, otro tema. Anyway, es una historia de la vida puertorriqueña, que no es la que quizás estamos acostumbrados a leer, ¿verdad? Porque es de un obrero socialista, un obrero internacionalista, un obrero muy culto que conoce todas estas luchas en los Estados Unidos, que regresa a Puerto Rico. Es un libro súper interesante y fascinante. Yo creo que todo puertorriqueño lo debiera leer. Bien. Pero te puedo dar 20 libros más que también debemos leer, porque hay que leer. Memoria de Bernardo Vega. Bueno, como he dicho en los últimos 3 episodios, lo hacemos nuevamente. Esta es la idea podcast. Este es para mí el mejor podcast del mundo entero. Definitivo el de Puerto Rico. Cuando lo digo, Bernabe se ríe porque sabe que es la verdad. Sí. No lo quiero meter en presiones. Bernabe, hoy vamos a cerrar con nuestros invitados de este cuadrenio, de esta campaña política de la Alianza. Nos sentimos muy orgullosos de haber empezado con Mariana Nogales, de terminar hoy con Rafael Bernabe y de todos los invitados que hemos tenido, incluyendo a Brian, que está aquí, que sería nuestro penúltimo, que el episodio aún no sale. Pero Bernabe, esta campana de nosotros es como un símbolo de este podcast, y hace unos episodios hemos empezado a darle la campana al invitado para que cierre el episodio. Así que aquí le pasamos con el honor que representa para nosotros que usted esté aquí, con el orgullo de que esté aquí, Bernabe. Muy bien, cerramos. Esta es la idea y ese es el campanazo que le estamos dando al bipartidismo en el 2024, para que lo sepan. Estamos ready y nuevamente vamos a darle otro, Bernabe. Esta es la idea. Gracias, Bernabe. Bien. Gracias a 1,000,000. Wow.